Ahora vamos a hablar de un tema que es importante relacionado con las soluciones, que es la independencia lineal. Nosotros ya sabemos de álgebra lineal que las matrices pueden representar conjuntos de soluciones. ¿Sí? Por ejemplo, una ecuación, digamos, esta matriz puede representar una ecuación, por ejemplo, x más 2y es igual a 0 y 0x más 1y es igual a 0. ¿Sí? Entonces las matrices están relacionadas con sistemas de ecuaciones y también el determinante de las matrices está relacionado con, estos espacios vectoriales o las matrices o conjuntos de vectores. Tenemos que si el determinante de una matriz es 0, entonces si vemos la matriz como un conjunto de vectores, entonces si vemos una matriz como un conjunto de vectores, entonces los vectores el conjunto de vectores b1, b2, bn es linealmente dependiente. Esto es algo que debemos recordar de álgebra lineal, y que si es diferente de 0 y si no es 0, entonces el conjunto de vectores es linealmente independiente. ¿Qué era que fuera linealmente independiente o linealmente independiente? Es que si yo tengo una ecuación donde tengo expresados como una suma de los vectores multiplicados por una constante, si estas dan 0, si es linealmente independiente, entonces tenemos que la única solución posible es cuando todos los coeficientes son ceros. ¿Sí? Que todos estos coeficientes son ceros. Esto significa que no hay una forma trivial de escribir. La única forma de escribir esto es ¿cómo se llama? La forma trivial. Sí, sí, eso tiene que ver con que no puede escribir alguno de los vectores como combinación de los otros. Eso es que sea linealmente independiente. Sí, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo de esto rápidamente. Por ejemplo, los vectores, por ejemplo, 1, 0 y 0, 1, estos vectores son linealmente independientes. Si yo tuviera que b1 por una constante más lambda 2 por b2 es igual al vector 0, 0, esto implicaría que las constantes estas fueran 0. ¿Por qué? Pues vamos a ver, lambda 1 por 1,0 más lambda 2 por 0,1. Esto es lo mismo que lambda 1,0 más 0 lambda 2. Y si agrupamos, nos da lambda 1 más lambda 2. Y si esto es 0,0, si es lambda 1, lambda 2, si esto es 0,0, implica que lambda 1 es igual a 0 y lambda 2 es igual a 0. Entonces esta es la única solución para que esto sea 0. Sin embargo, por ejemplo, vamos a mostrar otro conjunto. Este es un ejemplo de linealmente independiente. Vamos a mostrar un ejemplo de uno que sea linealmente dependiente. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo el vector 1,1, si yo tengo el vector 1,1 y tengo el vector 2, 2,2,
estos vectores son linealmente dependientes. Fíjense, por ejemplo, yo puedo escribir 1 por B1, bueno, más 1 medio por B2, y esto que nos da, entonces es 1,1 más 1 medio del 2,2, y esto nos da 1,1 más 1,1, un medio por 2, un medio por 2 es 1, multiplica ambos coordenadas, aquí me falta un menos, vamos a poner un menos aquí, y esto es igual a 0,0. Sí, entonces fíjense, aquí tengo que los coeficientes no son 0, sin embargo la suma de estos da 0, da 0. Esto significa que yo puedo escribir 1 en términos del otro. Vamos a ver otro ejemplo de linealmente dependiente. Por ejemplo, yo tengo el 1,1,0, este es un vector. Vector 2 le voy a llamar el 1,0,1, y el vector 3 le voy a llamar el 1,2. ¿Sí? Si se fijan, estos vectores, no es cierto, 1,1, vamos a ponerlo así, el 2, vector 3 es 2,1,1. Estos tres vectores son linealmente independientes. Fíjense, si yo pongo 1 por B1 más 1 por B2 menos 1 por B3, esto nos queda el 1,1,0 más 1,0,1, menos 2,1,1. Vamos a agrupar. 1 con 1 nos da 2, 1 con 0 nos da 1, 0 con 1 nos da 1, y si le restamos 2,1,1 nos da 0,0,0. Entonces fíjense nuevamente en este yo puedo escribir las combinaciones con unos coeficientes, y sin embargo me dan 0. Y en un linealmente independiente la única manera de escribir el 0, el vector 0, que es el vector 0, es cuando todos los coeficientes sean 0. Como en este ejemplo, si yo tenía estos dos, la única forma de hacer el 0 es que ambos fueran 0. No existe una forma de que yo combine estos con los coeficientes y den 0. Sí, en esto sí había forma. Si yo pongo menos 1 aquí más 1 medio me da 0. Y si en estos yo pongo 1, 1 y menos 1 también me da 0. Entonces este conjunto es linealmente dependiente. Este conjunto es linealmente dependiente, pero en este, como los coeficientes forzosamente tenían que ser 0, entonces este es linealmente independiente. ¿Qué nos dice entonces la dependencia lineal? La dependencia lineal lo podemos pensar que como que estos vectores son diferentes entre sí, muy diferentes entre sí cada uno, y no hay forma de hacer uno combinando el otro. Por ejemplo, en este caso son linealmente dependientes, entonces yo puedo hacer uno combinando el otro. Por ejemplo, yo puedo llegar a el B1, lo puedo transformar en B2, ¿sí? Multiplico por 2. Yo multiplico por 2, transformo el B1 en B2, ¿sí? Y por ejemplo, aquí en este caso el B3 no es otra cosa que sumar el B1 y el B2. Entonces el B3 no es muy diferente, que digamos, estos sí son como diferentes, o estos dos si los juntos son diferentes, pero este ya es combinación de estos. Eso es lo que significa la dependencia lineal, que no vaya a ser combinación lineal de los otros, y eso tiene que ver con el determinante. Vamos a ver que, por ejemplo, en este caso, la matriz asociada, estos voy a ponerlos como a los vectores, como en una matriz. Voy a poner el vector, voy a tener la matriz 1,0,1. Fíjense que esta matriz asociada a ese sistema
se calcula, bueno, en este caso este por este menos este por este es 1 por 1 menos 0 por 0 y es 1, ¿sí? El determinante de esta matriz nos da que es 1, 1, y fíjense pues que este sistema era linealmente independiente. Vamos a ver ahora un ejemplo de un sistema que sea linealmente dependiente. Vamos a ver cómo es su matriz, cómo es el determinante de la matriz. Vamos a tomar este ejemplo. Teníamos 1,1, 2,2. Vamos a poner la matriz entonces. Vamos a poner la matriz 1,1, 2,2. Vamos a sacarle ahora el determinante. Vamos a sacar el determinante de esa matriz, de esta matriz, y es, ¿cómo lo calculamos? 1 por 2 menos 2 por 1, y aquí da 0. Entonces fíjense, en un linealmente dependiente el determinante de la matriz da 0. Aquí en este caso da 1, que es diferente de 0. Vamos a hacer el tercer ejemplo que teníamos el 1,0,1,0, 1,0, 1,01, 2,1,1. Vamos a ponerlo como una matriz. 1,1,0, 1,0, 1,01. Teníamos que 2, 1, 1. Vamos a sacarle el determinante a esta matriz. Vamos a sacarle el determinante, entonces había que poner este multiplicado por la menor, que es 0 por 1 menos 1 por 1. Luego hay que poner este con signo menos y sacar la menor de estos dos. La menor de esta, que es dejando estos aquí, sería 1 por 2 menos 1, 2 por 1 menos 2 por 1. Y luego en el último había que poner este multiplicando la menor, ¿sí? Este por este y este por este, menos 2 por 0, ¿sí? Bueno, aquí es obvio que va a dar 0, aquí nos da 2 por 1 menos 2 por 1. Este es 2 por 1 menos 2 por 1 da 0. Y aquí me equivoqué. No es cierto, aquí me equivoqué en algo. Sería, aquí en la menor es 1 por 1. Perdón, aquí es 1 por 1. Es 1 por 1 menos 2 por 1. ¿Sí? La menor es esta que está aquí. La menor se saca 2 por 1 menos 2 por 1. Perdón, aquí disculpen. Y entonces tenemos que aquí sería 0 menos 1, me queda 1 por menos 1. Luego aquí 1 menos 2, me queda menos 1 multiplicado por menos 1, y esto es menos 1 más 1 da 0. Entonces fíjense nuevamente que el determinante de esta matriz, que es linealmente independiente, también da 0, ¿sí? Entonces eso tenemos que cuando tenemos que un determinante 0, la matriz es linealmente dependiente. Sí, es lo que comentamos hace un momento, que si el determinante de una matriz es 0, el conjunto de los vectores de la matriz, viéndolo como vectores, va a ser linealmente dependiente, y si es diferente de 0 son linealmente independientes. ¿Eso qué tiene que ver con el browskiano? Vamos a hablar del browskiano. En una ecuación, cuando nosotros tenemos un conjunto de soluciones, yo tengo una función 1, una función 2, función así, función n, tengo una función n de funciones que son de R en R, tengo funciones. Entonces yo voy a hablar del browskiano. El browskiano lo voy a denotar, lo vamos a denotar con una W, y no, va a ser otra cosa. Vamos a poner aquí la función 1, la función 2, como si fueran elementos de un vector, hasta la función n, como si fueran las entradas del vector, y luego vamos a poner las derivadas, f2, así hasta llegar a la primera derivada, y así sacarle n derivadas,
¿sí? Vamos a sacarle n derivadas a la función 1, n derivada, la derivada n a la función 2, hasta la derivada enésima de la función n, ¿sí? Y si este va a ser el Wronskiano, y vamos a tener la propiedad de que si el Wronskiano es 0, entonces si el Wronskiano es 0, entonces el conjunto de funciones es linealmente dependiente. Y si el Wronskiano es diferente de 0 para algún en algún x, aunque sea en algún x, entonces el conjunto f1, f2 de funciones es linealmente independiente. ¿Esto qué significa? Bueno, podemos ver que si el Wronskiano no es otra cosa que como un conjunto de, como una matriz donde nosotros ponemos las funciones, y si el Wronskiano fuera 0 significa, o que fuera linealmente dependiente esta matriz, significa que nosotros podemos componer utilizando estas funciones podemos construir alguna de las otras, entonces como que no son muy diferentes entre sí. Si el Wronskiano es 0, podríamos construir alguna de las funciones en términos de las anteriores, ¿sí? Y eso significa que las soluciones que si nosotros tuviéramos un conjunto de soluciones, no serían tan diferentes porque se podrían construir a partir de las anteriores. Entonces hay que por ejemplo, hay que checar el Wronskiano para saber si las soluciones que tenemos son realmente diferentes entre sí. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a ver, por ejemplo, si yo tengo dos soluciones. Vamos a ver dos soluciones. Vamos a calcular el Wronskiano. Ejemplo de ¿cómo se llama? Vamos a tener dos soluciones. Digamos la función 1 le voy a llamar el coseno de x. Y la función 2 le voy a llamar el seno de x. Entonces aquí va a ser un Wronskiano. Tengo n es igual a 2. Y el Wronskiano pues va a ser de 2 por 2. Entonces el Wronskiano vamos a calcularle. Aquí me equivoqué, era de n menos 1. Hay que calcular hasta la derivada n menos 1. Aquí es la derivada 0, 1, 2, 3, así hasta llegar a la n menos 1 para que en total tengamos n por n. ¿Sí? Entonces aquí una disculpa, es hasta la derivada n menos 1. Entonces vamos a calcular el Wronskiano aquí de esta función. Entonces vamos a poner las funciones coseno de x, el seno de x, y vamos a sacarles aquí la derivada hasta el n menos 1, que es la primera derivada. Entonces vamos a poner seno de x y coseno de x. Entonces vamos aquí a multiplicar este con este, nos da coseno cuadrado de x, y vamos a multiplicar este por este y vamos a restarlo, menos este por este nos da menos seno cuadrado de x, y esto nos da, fíjense que esto es menos con menos es más. Y bueno, esto ya sabemos que el coseno cuadrado más el seno cuadrado es 1, eso ya lo habíamos mencionado muchas veces, que el coseno y el seno tenían que ver con un triángulo de hipotenusa 1, venían del círculo unitario. Entonces con el teorema de Pitágoras cumple eso, que el coseno de este cuadrado más el seno cuadrado da 1. Entonces fíjense que este sistema de ecuaciones es linealmente independiente. Entonces el coseno de x y el seno de x son funciones, es un conjunto linealmente independiente. Entonces ahora vamos a ver otro conjunto. A ver, vamos a ver si es linealmente independiente. Vamos a ver el ejemplo A, ejemplo B. Vamos a ver otro ejemplo de funciones. Vamos a llamarle la función 1, vamos a llamarle, no sé, 2x. La función 2 vamos a ponerle x cuadrada. Y la función 3 vamos a ponerle x más 2x cuadrada.
Entonces aquí vamos a calcular el Gronskiano o el Gronskiano. Tenemos n es igual hasta 3, vamos a calcular la derivada hasta n-1, que es 2. Entonces vamos a poner la primera, vamos a poner las funciones. Luego vamos a derivar la primera, nos queda 2. Luego aquí nos queda 2x. Aquí nos queda 1 más 4x. Vamos a derivar otra vez, aquí nos queda 0. Aquí nos queda 2. Y aquí nos queda 4. Entonces vamos a calcular el Gronskiano. Vamos a calcular, bueno, podemos hacerlo de varias formas. Podemos también tomarnos así, vamos a hacerlo como de la manera usual para que no se confunda. Vamos a tomarnos 2x, y vamos a tomarnos la menor, que es 2x sería 2x por 4, que es 8x. Y luego vamos a tomarnos 2 por 1 más 4x, menos 2 sería menos 2, menos 8x. Este es el primer término. Luego vamos a tomarnos el otro, es x cuadrada. Vamos a tomarnos x cuadrada y vamos a poner 2 por 4. Vamos a poner es 2 por 4. Entonces nos da 8. Y 0 por lo que sea nos da 0. Y luego en la tercera, en tercero, aquí hay que poner un signo menos. En la tercera hay que poner con signo más, x más 2x cuadrada. X por x cuadrada es 2 por 2. 2 por 2 nos da 4. Y 0 por lo que sea nos da 0. Entonces vamos a hacer las cuentas. Aquí nos quedan 16x cuadrada. De hecho con este eran 0. Entonces vamos a quitarlo. 2x por menos 2 es menos 4x. Luego aquí nos queda menos 8x cuadrada. Y aquí vamos a ver que 4 por x nos queda 4x más 8x cuadrada. Entonces fíjense, con este va a dar 0, con este va a dar 0, entonces nos dio 0. Y este es un conjunto lineal. Este conjunto es linealmente dependiente. ¿Sí? Y esto significa que esta función, alguna de estas funciones se puede escribir como la suma de las otras. De hecho, fíjense que podemos sumar, por ejemplo, sumar f1 medio de f1 más 2 veces f2 menos f3, podemos formar el 0. ¿Sí? Vamos a notar esto, por ejemplo, un medio de f2 es un medio de 2x más 2 veces x cuadrada menos x menos 2x cuadrada, que es el negativo de esta función. Entonces sería un 2 sobre 2 es 1, con un x menos x es 0, y 2x menos 2x cuadrada menos 2x cuadrada es de 0. Entonces tenemos que es linealmente dependiente el conjunto 2x x cuadrada y x más 2x cuadrada. Esto significa que estas soluciones no son suficientemente diferentes entre ellas y puedo construir una a partir de las anteriores, de las otras. Entonces el Gronskiano tiene esa propiedad y va a estar relacionada con muchas cosas en la hora de encontrar soluciones que sean linealmente dependientes o independientes.